El general solo rió, vio la katana ancestral, vio los rifles de plasma y concluyó: los mundos exteriores no servían para la Fuerza Galáctica. No imaginaba que esa hoja cargaba 400 años de disciplina y que estaba a punto de darle a la galaxia la lección más importante. Si alguna vez sentiste que no te tomaron en serio, este video es para ti. Presiona me gusta para desbloquear la historia y vamos a empezar. La sala de exhibición del cuartel general de la Fuerza de Reacción Global, FRG, no era simplemente un edificio. Era una declaración arquitectónica de poder y tecnología. Se extendía como un hangar gigantesco, frío y pulsante, con la luz azul de miles de pantallas de diagnóstico. El techo estaba tan alto que la luz artificial de los focos cenitales se dispersaba antes de alcanzar el suelo de aleación de titanio pulido. Este era el punto de convergencia de la primera alianza militar verdaderamente galáctica, formada con el único propósito de enfrentar la creciente amenaza de los brexianos, criaturas hostiles que emergían de la nube de Orión. El aire estaba saturado con el olor metálico del ozono y la sutil fragancia de los estabilizadores ambientales alienígenas, diseñados para acomodar docenas de especies con diferentes necesidades atmosféricas. Cientos de cubículos de exhibición llenaban el espacio, cada uno delimitado por un campo de fuerza holográfico. No se exhibían solo armas, sino filosofías de combate y las respuestas únicas de cada mundo colonia, mundo C, a la guerra interestelar. El cubículo del mundo CS7, conocido por su bioingeniería, irradiaba un aura verde pálido. Exhibía un rifle electromagnético de prototipo que se autorreparaba y se adaptaba a la anatomía del usuario, prometiendo una precisión asistida por inteligencia artificial. El mundo CT3, especialista en sigilo, mostraba un traje de camuflaje de fibra óptica tan avanzado que doblaba la luz, volviendo invisible a su portador. El mundo CV1, maestro en la guerra de drones, tenía un microdrón de asalto con IA capaz de anticipar los movimientos del enemigo 5 segundos antes de que ocurrieran. Cada artefacto irradiaba una confianza inquebrantable en la tecnología, y luego, casi perdido entre el brillo y el zumbido de los dispositivos avanzados, estaba el cubículo de Mundo C Tierra Alfa, T-Alfa. Kaito, de 12 años, sintió el frío del metal del suelo a través de sus viejas botas de lona, un calzado rudimentario en comparación con las botas de gravedad cero que calzaban los otros reclutas. Estaba de pie en medio de la sala, su figura baja e insignificante contrastando fuertemente con la imponente presencia de los guerreros interestelares. Centauroides de 2,5 metros de altura, híbridos de silicio con piel parecida a la roca pulida y nébula bipeds que parecían hechos de humo gris condensado. A su lado, sobre un soporte de exhibición que apenas merecía el nombre, estaba el artefacto que representaba a su mundo, una katana samurái ancestral. La katana era sobria, el mango, envuelto en un cordón de seda descolorido, tenía la piel de tiburón bajo el cordón áspera al tacto. La hoja en sí era el contraste más fuerte. Su acero pulido no reflejaba la luz fría del hangar, sino que parecía absorberla, dejando un rastro de oscuridad que la hacía parecer peligrosa. Kaito colocó la katana con el mayor cuidado, una reverencia casi religiosa. Su abuelo, Mestre Hideo, le había enseñado que las herramientas merecían respeto. Kaito no era un prodigio tecnológico. Había sido elegido porque su ensayo sobre el valor de la katana familiar, su historia de supervivencia y disciplina forjada en generaciones, había ganado un concurso entre los mundos C que priorizaban la habilidad humana sobre la IA. Él no representaba solo a T-Alfa. Representaba a la Baja Alianza Tecnológica,
una coalición de mundos coloniales que después de la gran caída tecnológica de la humanidad, habían aprendido a desconfiar de las máquinas y a depender únicamente de su propia habilidad. Kaito tragó saliva. La sala era una tormenta de arrogancia tecnológica, y él se sentía como una vela diminuta a punto de ser apagada. Antes de que pudiera iniciar su discurso de presentación, lo escuchó. Risa. Comenzó como un murmullo bajo en la sección de mercenarios. El líder del grupo, un centauroide, el equivalente alienígena de un guerrero de élite, conocido por su desprecio por cualquier cosa no impulsada por plasma, señaló la katana con su gran garra blindada. «Miren esto, es una reliquia de un pasado fallido. De verdad el mundo CT Alpha está intentando unirse a la fuerza de reacción con un utensilio de cocina ampliado. Estamos exhibiendo herramientas de jardinería ahora». Otro mercenario, un híbrido de silicio con un visor que emitía un brillo verde de diagnóstico, se rió con un sonido seco que el traductor flotante capturó a la perfección. Nuestros drones usan esa aleación obsoleta para sus soportes internos. Es un material estructural, no un arma de combate. El desprecio era tan frío como la sala. Mi mundo abandonó las armas blancas hace 3 siglos. ¿Por qué alguien todavía portaría tales cosas? ¿Por valor sentimental? Kaito sintió la cara arder. Su madre, doña Akemi, estaba en la sección de observación. La expresión de vergüenza y frustración en su rostro era el peor castigo. Él quería agarrar la katana y correr, pero no podía. No era solo Kaito, era el embajador de la tradición. El comandante de los mercenarios, el general Maximus Vance, se levantó. Su figura, imponente incluso para los estándares galácticos, se acercó a Kaito. Vance no era un alienígena, sino un humano de una colonia de élite, y su desprecio era aún más hiriente por venir de su propia especie. Su armadura de combate hacía un suave zumbido, y las armas de plasma en su cinturón brillaban con energía contenida. «Niño humano de T-Alfa», dijo Vance, con la voz profunda y grave resonando en el pecho de Kaito. «Soy el general Vance, comandante de la Fuerza de Entrenamiento K4. No pretendo faltar al respeto a tu mundo, pero ¿no comprendes que tales armas son reliquias de un pasado primitivo que esta galaxia dejó atrás?» Vance se detuvo frente a la katana, mirando la hoja oscura con un frío desdén que heló a Kaito hasta los huesos. «Mis equipos usaban herramientas similares hace 10 ciclos, antes de que domináramos la tecnología de energía dirigida. Esta katana no puede penetrar la armadura moderna, no puede competir con un rifle láser. Y permíteme ser claro». Vance hizo una pausa para que el peso de sus palabras se registrara. «Inútil en el contexto de una civilización militar galáctica». La sala se quedó en silencio. El veredicto había sido pronunciado por la autoridad máxima. Kaito cerró los puños. Su rabia no era el tipo de emoción ruidosa que lo haría gritar, sino el tipo silencioso y ardiente que su abuelo le había enseñado a canalizar en foco. Miró al general Vance, luego a la katana y finalmente a los ojos grises y arrogantes del general. Cuando habló, su voz era pequeña, pero la claridad de sus palabras cortó el silencio. «Puedo demostrar algo antes de que decida que mi katana es inútil, General Vance». El general Vance arqueó una ceja blindada. «¿Demostrar? ¿Qué podrías mostrarnos, niño? ¿Un truco de circo? Mi tiempo es valioso, y el Consejo Estelar espera mi informe». Kaito enderezó los hombros, recordando el mantra de su abuelo sobre la intención. «Permítame probar el valor del fío. Si fallo, aceptaré su juicio y su recomendación al Consejo. Pero si tengo éxito, tendrá que escuchar por qué esta hoja importa, no solo para mi mundo, sino para toda la Alianza». Vance sonrió, una expresión de diversión que era casi peor que el desprecio.
Él lo permitió por pura lástima y arrogancia. Llamó a un asistente, quien inmediatamente rodó un maniquí blindado. Era oscuro y monolítico. Su superficie absorbía la luz. «Esto», anunció el general Vance, su voz retumbando, «es el maniquí de entrenamiento M9. Está construido a partir de una matriz compuesta de carbono titanio reforzado, el mismo material que utilizamos en nuestra armadura de grado militar». Dio una palmada en el material oscuro, produciendo un sonido sordo y pesado. Resiste rifles de plasma de clase 5 y cortadores láser Mark 7. Lo ha resistido todo. Además, continuó, su tono volviéndose más amenazante, los nanobots de autorreparación incrustados en el material sellan cualquier daño en cuestión de segundos. Necesitas una fuerza masiva para atravesarlo, y aún así, la herida se cerrará antes de que la hoja pueda terminar el movimiento. Vance se volvió hacia Kaito. «Si tu hoja primitiva puede crear incluso un pequeño rasguño duradero en la superficie de este maniquí, te ofreceré una disculpa. Sin embargo...» Hizo una pausa dramática, mirando directamente a la sección de observación de la Baja Alianza Tecnológica, donde doña Akemi se agarraba el pecho. «Cuando falles, presentaré un informe oficial al Consejo Estelar que indicará que el apego de T-Alfa y sus aliados a la tecnología obsoleta sugiere que sus especies no son culturalmente aptas para participar en nuestros programas avanzados de entrenamiento militar. La solicitud de toda la Baja Alianza será marcada como rechazada». El desafío se había transformado en una apuesta por el futuro de docenas de mundos. Kaito sintió la presión, pero en lugar de paralizarlo, la presión lo enfrió. Se acercó al soporte y tomó la katana. El peso se sintió familiar y reconfortante. En lugar de blandir la hoja, hizo lo que confundió a todos. Se alejó del maniquí. Se arrodilló lentamente, colocando la katana enfundada frente a él. Cerró los ojos. La risa y los susurros se desvanecieron, reemplazados por el sonido del flujo de aire del hangar. «¿El humano se rinde ya?», gritó el centauroide. Kaito ignoró la voz. Se concentró en su respiración. Inhalar, constante. Exhalar. El miedo lento y la rabia eran vapores que se disipaban con cada exhalación. El corte comienza mucho antes de que la hoja se mueva. Comienza en tu mente y en tu respiración, en tu espíritu. La voz del mestre Hideo resonó, fuerte y clara en su memoria. Kaito abrió los ojos. Se puso de pie, recogiendo la katana con movimientos fluidos y silenciosos. Se volvió hacia el general. «Antes de intentarlo, quiero explicar algo sobre esta katana, general. Creo que la mayoría de ustedes no entiende lo que realmente es. Esto no es solo un trozo de metal afilado», dijo Kaito con calma. «Esto es la Kage no Shin, alma de sombra. Y su secreto no es la fuerza, sino la disciplina codificada en su material». Kaito deslizó la hoja de su vaina y el brillo oscuro y prometedor del acero llenó la sala. «Esto no es solo un trozo de metal afilado», dijo Kaito, con la calma de alguien que recita un juramento antiguo. «Esto es la Kage no Shin, alma de sombra, y su secreto no es la fuerza sino la disciplina codificada en su material». Kaito deslizó la hoja de su vaina con un sonido suave, casi inaudible. El acero oscuro pareció absorber la luz intensa del hangar, creando un vacío visual que atrajo todas las miradas. El brillo de las armas de plasma alrededor se hizo pálido y superficial en comparación. Kaito se dirigió directamente al centauroide, el mercenario que había iniciado las burlas. El centauroide intentó mantener su postura rígida, pero la solemnidad de Kaito lo incomodó visiblemente. «Usted cree que esta aleación es solo un soporte estructural anticuado de un mundo inferior», dijo Kaito. «Se equivoca.
Esta hoja ha sido forjada, doblada y reforzada durante más de 400 años en el mundo CT Alpha, y su material tiene un origen que la tecnología moderna de esta sala, irónicamente, no puede replicar. Kaito tenía 7 años. Estaba en el dojo de la colonia, un lugar humilde, con paredes de madera oscura y el aroma terroso del incienso quemado. Un contraste deliberado con el entorno estéril de la colonia espacial. Su abuelo, Mestre Hideo, era un hombre delgado y poderoso, con movimientos lentos y deliberateos. El Mestre Hideo no era solo un espadachín consumado, sino el herrero mayor de la colonia, responsable de mantener viva la tradición. «Abuelo», preguntó Kaito, señalando un trozo de metal irregular que el mestre guardaba con celo. El metal brillaba con un patrón de vetas que no se veía en el acero común. «¿De dónde viene esa pieza? No parece acero de refinería». El mestre Hideo sonrió. Sus ojos arrugados se iluminaron. Se secó el sudor de la frente. «Ese, mi hijo, es el metal más antiguo y más importante que poseemos», explicó el mestre Hideo, haciendo una pausa para enfatizar el significado. Cuando nuestros ancestros huyeron de la tierra en el Éxodo, su nave, la Esperanza Oscura, se estrelló en T Alpha. Perdimos la mayoría de la tecnología. Lo que quedó fue solo un trozo del casco principal, una aleación experimental de titanio enriquecido con silicio que era demasiado denso y duro para ser procesado por nuestros medios primitivos. Nuestros primeros colonos no tenían tecnología para fundir ese metal correctamente. Solo tenían el carbón de los árboles de la colonia, sus viejos yunques y la fuerza de sus brazos. Durante generaciones, esa aleación original, que llamamos el titanio de la esperanza, ha sido fundida, doblada y reforzada con el mejor acero de desecho que encontramos. La Kage no Shin es el corazón de esa aleación, la parte que fue doblada y tratada más de 100 veces. El mestre Hideo golpeó suavemente la hoja que estaba tomando forma con un martillo ligero. El sonido era un gong profundo y resonante, muy diferente al sonido plano y superficial del acero común. Una katana se dobla no solo para purificar el metal y darle flexibilidad, sino para infundir la memoria, explicó el mestre Hideo, su voz baja y concentrada. Cada pliegue es la lección de un herrero que vino antes que nosotros. Cada pliegue elimina la duda, la pereza y el miedo. Es la memoria de nuestra disciplina codificada en la hoja. Por eso es tan dura, Kaito. Está hecha de la necesidad de sobrevivir y de la dureza de nuestra historia. El mestre Hideo había pasado años refinando el proceso, enseñando a Kaito que la tenacidad de la hoja era directamente proporcional a la tenacidad del espíritu del herrero. Kaito regresó al presente. Los analistas alienígenas en la sala estaban tecleando frenéticamente. El centauroide, a pesar de su escepticismo, estaba escuchando atentamente. La hoja no tiene nanobots, no tiene sensores. Su secreto está en la aleación original y en la disciplina de los herreros, explicó Kaito. Pero el metal es solo la mitad, la otra mitad es el fío. El filo, repitió un recluta de Mundo CS7. No, es más que el filo, corrigió Kaito, con voz firme pero calmada. Es la precisión extrema. Mi abuelo me enseñó que cuando se corta algo duro, el objetivo no es golpear, sino separar la materia exactamente donde sus moléculas están menos conectadas, en el punto de resonancia más débil. Si usas la fuerza, creas resistencia. Si usas la precisión, encuentras el camino de menor resistencia. Kaito levantó la katana. Usted confía en su tecnología, General Vance. Usted cree que un rifle de plasma hará el trabajo por usted. Pero la tecnología puede fallar. La precisión depende de un sensor externo.
La disciplina no se queda sin batería. La intención no necesita un sensor. La mente humana, general, cuando está perfectamente enfocada, es la calculadora de balística más precisa del universo. Esto es la máxima expresión de la disciplina humana contra la complacencia tecnológica. El General Vance mantuvo su rostro inexpresivo, pero Kaito pudo percibir el ligero tic en su mandíbula. El concepto de la dependencia tecnológica había reabierto una herida. La mente de Vance se alejó de la sala, su armadura pulsando suavemente. Viajó 10 ciclos atrás, a las colinas áridas y rocosas del sistema Sylos. Él era más joven, lleno de la arrogancia de la tecnología. Él y su mejor amigo, el capitán Elias Thorpe, estaban en una operación rutinaria. La misión se convirtió en un desastre cuando el enemigo local, una guerrilla ciborgiana que había revertido a la tecnología simple, activó un pulso electromagnético de baja tecnología. Este simple dispositivo que la FRG había descartado como ruido de fondo, inutilizó todos sus sistemas de puntería. «Vance, mi rifle no funciona, mis sensores están muertos», gritó Elías por el comunicador. Elías estaba paralizado, sus manos acostumbradas a complejos controles, no al combate cuerpo a cuerpo. Vance, a través de su visor, vio al líder ciborgiano acercarse. No era grande, pero se movía con una eficiencia aterradora. En su mano, un cuchillo ceremonial de un metal oscuro y sin adornos, un arma que no necesitaba batería. Vance gritó una advertencia, pero fue en vano. El ciborgiano no usó la fuerza para atravesar la armadura de Elías. Usó un movimiento lateral, rápido y preciso, diseñado para encontrar la unión vulnerable de la armadura, el punto de tensión estructural. Un corte, limpio, brutal, final. Elías cayó. La arrogancia de la tecnología avanzada los había matado. El cuchillo antiguo, el arma que Vance siempre había despreciado, había triunfado donde el plasma había fallado. Desde ese día, Vance odió las armas blancas. L. Vance cerró los ojos por un segundo, su mano temblando ligeramente sobre su arma de plasma inútil. Abrió los ojos y miró a Kaito. El chico tenía el mismo enfoque silencioso y mortal que el guerrero ciborgiano. «General Vance», dijo Kaito con voz tranquila, «usted confía en la tecnología, pero la katana no tiene fantasías. Tiene precisión. Permítame mostrarle la ciencia detrás de esa precisión». Vance asintió. Su rostro era una máscara de desafío y dolor contenido. «Bien, entonces demuéstralo. Si la precisión de la intención humana puede vencer al carbono titanio y a los nanobots, estoy dispuesto a escuchar. Pero si fallas, la baja alianza tecnológica será rechazada. El destino de muchos mundos está en tus manos, Kaito». Kaito asintió con seriedad. Se acercó al maniquí. El objetivo era monolítico, pero Kaito ya había localizado la línea de tensión molecular en la parte superior del torso. Su abuelo le había dicho: «No cortes lo duro, busca el vacío, corta el vacío. Allí es donde la materia se rinde». Kaito se puso en posición. La respiración se hizo inaudible. Era el Muga, el estado de no mente. La katana, forjada en la memoria de una nave espacial estrellada, iba a enfrentar a la tecnología más avanzada del Consejo Estelar. As veía como recordatorios de su fracaso, de la muerte de Elías y de la peligrosa debilidad de la civilización dependiente de la tecnología. Por eso, su desprecio por la katana de Kaito no era simple arrogancia, era una defensa desesperada contra la verdad. Que la habilidad humana puede ser más confiable que cualquier microchip. Estaba defendiendo la mentira que le permitía dormir por las noches. Vance cerró los ojos por un segundo, su mano temblando ligeramente sobre su arma de plasma inútil. Abrió los ojos y miró a Kaito.
El chico tenía el mismo enfoque silencioso y mortal que el guerrero ciborgiano. «General Vance», dijo Kaito con voz tranquila, «usted confía en la tecnología, pero la katana no tiene fantasías, tiene precisión. Permítame mostrarle la ciencia detrás de esa precisión». Vance asintió. Su rostro era una máscara de desafío y dolor contenido. «Bien, entonces demuéstralo. Si la precisión de la intención humana puede vencer al carbono titanio y a los nanobots, estoy dispuesto a escuchar. Pero si fallas, la baja alianza tecnológica será rechazada. El destino de muchos mundos está en tus manos, Kaito». Kaito asintió con seriedad. Se acercó al maniquí. El objetivo era monolítico, pero Kaito ya había localizado la línea de tensión molecular en la parte superior del torso. Su abuelo le había dicho, «No cortes lo duro, busca el vacío, corta el vacío». Allí es donde la materia se rinde. Kaito se puso en posición. La respiración se hizo inaudible. Era el Muga, el estado de no mente. La katana forjada en la memoria de una nave espacial estrellada iba a enfrentar a la tecnología más avanzada del Consejo Estelar. El aire en el hangar se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad estática de la anticipación. Kaito se había movido del plano de la confrontación al plano de la meditación en acción. No existían los mercenarios, ni los diplomáticos, ni la burla del general Vance. Solo existía la unidad entre él, la katana y el maniquí de carbono titanio. El general Vance, con los brazos cruzados, observaba cada micromovimiento de Kaito con una intensidad aterradora. Ya no se trataba de arrogancia, se trataba de supervivencia de una doctrina. Quería que el chico fallara para justificar su vida y la muerte de Elías, pero una parte más profunda de él temblaba ante la posibilidad de que la verdad de Kaito fuera correcta. Si un trozo de acero viejo podía vencer a su tecnología, toda su vida militar se basaba en una mentira. Kaito se inclinó ligeramente hacia adelante. La katana, su hoja larga y curva, no se sostenía como un arma pesada. Se sostenía como una herramienta de precisión para la velocidad angular y la resonancia, el peso perfectamente distribuido desde el tsuka, mango, hasta la punta. Kaito tenía 11 años y estaba en el dojo de la colonia. La prueba final era el melón de agua cubierto con resina cristalizada endurecida, el simulador de armadura de su abuelo. Su abuelo lo había obligado a practicar el golpe sin moverse. Se centró en la transferencia de energía. «Recuerda, Kaito», dijo Mestre Hideo con los ojos cerrados, «muchos creen que un corte de katana se trata de la fuerza. Es una mentira peligrosa. Se trata de velocidad en el punto de impacto y el ángulo del corte. Cuando cortas, no golpeas. Estás enviando una onda de energía a través de tu cuerpo, a través de la hoja, hacia la estructura molecular del objetivo». Kaito, en el recuerdo, tomó la katana. Intentó el primer golpe con fuerza. La hoja rebotó contra la resina con un ruido sordo. El melón se estremeció. «Fuerza bruta», regañó Mestre Hideo, sin abrir los ojos. «Mira el ángulo. La onda de energía se dispersó. La resina ganó. Debes encontrar el ángulo que maximiza la fuerza lateral en el momento de la colisión, encontrando la dirección en la que el objetivo está menos dispuesto a resistir. Si el ángulo es incorrecto, la onda se dispersa y la hoja se detiene». «Si el ángulo es perfecto», continuó el Mestre Hideo. Su voz era un susurro poderoso. «La onda de energía no se dispersa. Se enfoca en un punto tan minúsculo que la materia no tiene tiempo de reaccionar a la presión. No es la fuerza lo que corta, es la ausencia de resistencia que tú creas». Kaito fracasó una y otra vez. Su abuelo lo obligó a reiniciar 50 veces, 100 veces. Luego
200 veces más, hasta que las manos de Kaito estaban en carne viva, pero el movimiento era automático. «Dudas», dijo su abuelo. «Hay un milisegundo entre tu pensamiento de voy a cortar y el movimiento real. Ese milisegundo es miedo. Ese milisegundo es el enemigo del fío. Elimina el miedo y cortas el vacío». Kaito cerró los ojos y respiró. Volvió a intentar. Esta vez, el golpe fue tan limpio que el melón no se movió. La mitad superior simplemente se deslizó hacia los lados, la resina cristalizada separada limpiamente, sin un solo trozo en la línea de corte. «¿Ves, Kaito?», dijo su abuelo. «No usaste la fuerza, usaste el fío, usaste la intención y la geometría molecular perfecta». Kaito regresó a la sala de exhibición. Él no iba a intentar romper la armadura de titanio con músculos infantiles. Iba a aplicar el principio del golpe del vacío contra la tecnología más avanzada de la galaxia. El objetivo no era la superficie, el objetivo era el vacío molecular en el punto de tensión que había identificado. El centauroide estaba impaciente. «Vamos, chico, estamos perdiendo tiempo de entrenamiento. Haz tu truco de circo y terminemos con esta farsa». Kaito ignoró la voz. Su mente estaba fija, tranquila. La katana se sentía como una extensión perfecta de su voluntad. Su mente estaba en el muga, el estado donde el ego desaparece y solo queda el propósito puro. Se movió. No fue un golpe en el sentido físico. Fue un destello de movimiento, una transferencia de energía centrífuga cuidadosamente orquestada. El movimiento se inició desde sus caderas, una explosión de rotación que pasó por su torso, sus brazos, hasta el agarre de la katana. No hubo flexión, ni pausa, ni vacilación. Era un solo pensamiento materializado en movimiento. La katana se movió en un arco de un cuarto de círculo perfecto, orientado en el ángulo exacto, el 3.4 grados que Kaito había calculado para encontrar el punto de unión molecular más débil. ¡Pling! El sonido no fue el que todos esperaban. No fue el estruendo brutal de metal contra metal, ni el sonido de una hoja rompiéndose. Fue un sonido ligero, armónico, como una cuerda de violín rota que desapareció instantáneamente en el aire. El sonido fue tan insignificante que muchos de los mercenarios creyeron que Kaito simplemente había fallado en llegar al objetivo. Kaito regresó a su posición original. La katana estaba perfectamente estable y alineada con su cuerpo, sin un solo temblor en su agarre. El maniquí de carbono titanio no se había movido. Permaneció de pie, imponente, sin un solo rasguño visible. El silencio se hizo absoluto. El general Vance sonrió. Era una sonrisa de triunfo frío, pero aliviado. El chico había fallado. Su doctrina estaba finalmente justificada. «Como era de esperar», dijo Vance, su voz volviendo a su tono más arrogante. «El sentimentalismo es no rival para la ciencia. La katana no es más que una...». No pudo terminar la frase. Justo en ese momento, una delgada y tenue línea de luz verde se encendió alrededor del cuello del maniquí, en la zona donde Kaito había apuntado. Los nanobots de autorreparación del maniquí se habían activado. Habían registrado una rotura superficial, pero, extrañamente, la luz no desapareció. Se quedó encendida, titilando, luchando con una intensidad desesperada por sellar la herida. Los nanobots estaban fallando en su tarea más básica. Y luego, con un susurro que sonó como el suave roce de la seda o como un suspiro silencioso, la mitad superior del maniquí de carbono titanio se deslizó lateralmente. No cayó con fuerza, ni se rompió en pedazos. Simplemente se separó limpiamente de la base. No había bordes irregulares, ni desgarros. El corte era tan limpio que la matriz molecular del compuesto parecía haberse disuelto a lo largo de una línea invisible.
La línea verde de nanobots de reparación se apagó instantáneamente en el corte. Los nanobots están programados para reconstruir enlaces moleculares rotos, pero allí no había enlaces que reconstruir. El corte había sido tan perfecto que las moléculas adyacentes simplemente se habían deslizado, creando una separación, no una herida. La tecnología no tenía un protocolo para la perfección. El centauroide, el mercenario más burlón, dejó caer su cigarro estelar. El centauroide parecía un niño regañado. El silencio era ahora de absoluta incredulidad y asombro. Los reclutas se pusieron de pie. El general Vance se quedó petrificado, su boca ligeramente abierta. El corte era idéntico al que había matado a Elías, pero infinitamente más limpio. No había sido un golpe de fuerza, había sido un golpe del vacío que solo la mente humana perfectamente concentrada podía entregar. Kaito no dijo nada. Se tomó un momento, limpió la katana con el paño y la guardó en su vaina, completando el ritual. Sus movimientos eran tranquilos, lentos, inquebrantables. Se volvió hacia Vance. «General», dijo Kaito, y su voz, aunque todavía de niño, tenía una autoridad que llenaba el hangar. «Usted dijo que el sentimentalismo no es rival para la ciencia. Estoy de acuerdo. Pero la disciplina humana, general, esa es la ciencia más avanzada que existe. No necesita batería, no necesita un sensor. Solo necesita fe y repetición. Usted confió en los sensores de su arma, yo confié en mi propia respiración y en la memoria de la katana. El error de su amigo fue confiar en una máquina que puede fallar. Mi abuelo me enseñó a confiar en algo que nunca falla, la precisión de la intención humana. El general Vance se quedó en silencio, reviviendo el momento de Silos. Se dio cuenta de que no había odiado las armas antiguas. Había odiado la verdad que representaban, que la arrogancia tecnológica hace a los guerreros débiles. Vance se quitó el casco de batalla de un tirón, revelando su rostro cansado y pálido. La arrogancia se había ido. Lo que quedaba era la dura verdad. Se puso rígido y se cuadró. No ante Kaito, sino ante la lección que Kaito acababa de dar a toda la fuerza de reacción global. «Instructor ordena», dijo Vance, con la voz ahogada por la emoción y el respeto. «Solicito disculparme formalmente ante el mundo Zeta Alpha y la Baja Alianza Tecnológica. La demostración ha concluido. La katana samurái nos ha dado la lección más importante de la galaxia, una lección de humildad y disciplina». El general Vance, todavía sin su casco de batalla, permaneció erguido frente a Kaito. La orden del instructor resonó en el silencio, no como una orden táctica, sino como una declaración de conversión. El hombre que había llegado lleno de arrogancia tecnológica ahora estaba lleno de la dura y dolorosa verdad que había ignorado durante 10 siglos. El centauroide, el mercenario más burlón, caminó lentamente hacia Vance, su gran figura ahora torpe e incierta. Se detuvo junto al maniquí cortado, pasando una garra blindada sobre el borde liso y limpio. «General», murmuró el centauroide, su voz grave y respetuosa, «ese corte. Hemos golpeado estos maniquíes con cañones de fusión de pulso y solo han dejado muescas superficiales que los nanobots reparan. ¿Cómo puede ser que una hoja ancestral...» Vance negó con la cabeza, sin mirar a su subordinado. Estaba mirando a Kaito, sus ojos fijos en la calma inquebrantable del niño. «No es el metal lo que la hace especial, soldado. Es la dedicación», repitió Vance, como si estuviera grabando la frase en su propia memoria. «No hay duda en esa hoja, y por lo tanto no hay resistencia. La disciplina crea el vacío que la fuerza no puede. Nosotros, con todo nuestro plasma y sensores, hemos olvidado cómo crear ese vacío.
Hemos perdido la fe en nuestra propia mente, soldado. Vance se dirigió a Kaito, ahora con una humildad que resultaba incómoda para todos en la sala. Kaito del mundo Zeta Alpha, dijo Vance. Admito que mi juicio estuvo basado en el miedo y en un prejuicio insuperable. Pensé que el pasado era primitivo. Pensé que la disciplina era una muleta para la falta de tecnología. Hoy, tu katana ha demostrado que la disciplina es tecnología del espíritu. Vance levantó el trozo superior del maniquí, mostrando la línea limpia del corte a toda la sala, la prueba irrefutable. Me equivoqué. La disciplina no es una muleta. Es la fuente de energía definitiva que ninguna interferencia electromagnética ni el orgullo puede apagar. Es la lección que necesitamos desesperadamente en la FRG para luchar contra los brexianos. La noticia de la demostración se extendió como una onda de choque a través de la red del Consejo Estelar. En la sección de observación, los diplomáticos de los mundos C de la Baja Alianza Tecnológica se pusieron de pie y aplaudieron, sus rostros reflejando un triunfo que superaba la mera victoria militar. Su lugar en la galaxia ya no sería de súplica, sería de respeto ganado con una sola hoja de acero. La madre de Kaito, doña Akemi, se acercó a la barrera. Ya no lloraba por miedo, sino por orgullo silencioso. El resto de los reclutas internacionales, desde los ingenieros del mundo CS-7 hasta los soldados de mundo CUP-1, se acercaron a Kaito. Ya no había desprecio, había una curiosidad intensa, la necesidad de entender la ciencia detrás de esa filosofía. ¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar esa ausencia de resistencia?, preguntó la recluta silosiana, con una nota de desesperación en su voz. Mi abuelo dice que la maestría no tiene fin, respondió Kaito, guardando la katana. Se trata de 1.000.000 de repeticiones perfectas y de nunca dejar de practicar, incluso si ya crees que lo has dominado. La duda es el óxido que arruina el filo. La katana, el artefacto más simple en esa sala, se había convertido de repente en el artefacto más valioso. Representaba la prueba de que, incluso contra amenazas de la nube de Orión, la habilidad individual y el enfoque del guerrero todavía importaban más que el hardware de la máquina. Vance, ahora transformado, tomó una decisión inmediata que cambiaría la estructura de entrenamiento de toda la fuerza de reacción global. «¡Atención, reclutas!», anunció Vance, su voz recuperando su poder, pero con la nueva resonancia de la humildad. La fuerza de reacción global acaba de recibir una lección fundamental y una nueva directriz de entrenamiento. El protocolo de evaluación de T-Alpha ha sido superado con honores. Su contingente es aceptado con prioridad inmediata para el entrenamiento avanzado de la FRG. Vance miró al centauroide y a los otros mercenarios, que ya estaban alineados con una nueva disciplina. A partir de hoy, soldado, quiero que todos los reclutas, incluidos ustedes, el personal de entrenamiento y yo mismo, pasemos 1 hora diaria con el joven Kaito, no para blandir espadas. Quiero que aprendamos a usar la disciplina, corrigió Vance con firmeza. Quiero que aprendan a respirar correctamente. Quiero que aprendan que la precisión humana puede superar la precisión del sensor. Si nuestra tecnología falla, no podemos dudar. Si dudamos, moriremos. Esto se convertirá en la base de nuestra nueva doctrina, la doctrina del fío. Vance se quitó su guante táctico y se acercó a Kaito. Se inclinó ligeramente y le estrechó la mano. Gracias, Kaito. Ahora tienes que enseñarnos. La galaxia necesita tu disciplina más de lo que necesita mis armas. Kaito asintió. Él no había buscado fama o venganza. Había ganado respeto. Había asegurado el lugar de su mundo en el futuro galáctico. La katana había completado su misión. El maniquí roto, con su corte limpio y su matriz de nanobots fallida, se convirtió en el monumento oficial del hangar de la FRG.
fue movido a una vitrina de cristal, un recordatorio constante para todos los que pasaban, la falla de la tecnología y el triunfo de la maestría. La demostración de Kaito no solo salvó la reputación de su mundo, sino que forzó a la Alianza Galáctica a una profunda introspección. Los estrategas comenzaron a estudiar las artes marciales antiguas, no por su eficacia física, sino por el entrenamiento mental que brindaban. Se dieron cuenta de que las especies más avanzadas se habían vuelto complacientes, confiando en las computadoras para el cálculo de impactos. La humanidad, representada por un niño de 12 años, había demostrado el poder inagotable del enfoque perfecto. El legado de la katana no era el metal doblado. Era la disciplina milenaria codificada en ese metal, esperando el momento adecuado para demostrar su valor. El General Vance, a partir de ese día, cambió. Se hizo conocido por su estricto régimen de entrenamiento mental y físico. Siempre llevaba una pequeña piedra de afilar consigo, atada a su armadura, un recordatorio constante de que la maestría es un proceso continuo y que el orgullo, al igual que el óxido, puede arruinar una gran arma si no se pule todos los días. Y en cuanto a Kaito, continuó su entrenamiento en la FRG, ahora como instructor no oficial de disciplina y enfoque. Su lugar en la galaxia era seguro, pero su verdadera tarea ya no era solo representar a su mundo. Su tarea era ser el recordatorio constante de que, en la era de los viajes estelares, la disciplina de un niño de 12 años podía detener y cambiar la opinión de una fuerza militar galáctica. El instructor había ordenado, y Kaito había entregado la lección que la galaxia nunca olvidaría. Y esa es la lección que el General Vance y toda la fuerza K4 aprendieron ese día. No se trata de cuán avanzada sea tu arma. Se trata de cuán dedicada sea la mano que la sostiene. Se trata del tiempo, el esfuerzo y el alma que pones en la búsqueda de la maestría. El mundo siempre se reirá de ti cuando traigas métodos antiguos a un campo de batalla nuevo. Pero la risa se detiene cuando demuestras que detrás de la tradición existe una disciplina que la tecnología jamás podrá simular. ¿Cuál es tu katana samurái? ¿Cuál es esa habilidad que has perfeccionado que el mundo exterior considera obsoleta? Deja un comentario diciendo qué habilidad ancestral crees que la galaxia debería respetar. No olvides suscribirte para más historias donde la disciplina humana supera a la tecnología.